a encontrar en su interfaz de usuario, en el que comenzaremos en primer lugar por comentar el sistema de menús que implementa, pudiendo diferenciar en primer lugar el menú File, donde podremos desde guardar o crear una nueva escena a crear un nuevo proyecto, además del acceso a la configuración para la construcción del videojuego. En segundo lugar tendremos el menú Edit, que mostrará las diferentes opciones de edición similar a su uso en cualquier otra herramienta, pero que además mostrará algunos ajustes de proyecto, como por ejemplo la opción Project Setting y sus diferentes opciones a nivel de físicas, audio o input del videojuego. Otra de las opciones disponibles sería el menú Asset, donde podremos crear diferentes componentes o propiedades para el desarrollo de los elementos del videojuego, además de importar nuevos paquetes o exportar desde Unity a herramientas de terceros. Uno de los menús más usados sería el menú GameObject, que proporciona la creación de objetos de juego. Desde este menú podremos desde crear objetos completamente vacíos o diferenciar si el tipo de objeto que deseamos crear es un objeto en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Desde el menú Component podremos definir las propiedades de los objetos que formarán nuestra escena, seleccionando cualquiera de los disponibles que, como se puede apreciar, estarán clasificados en función de sus características. Otro menú disponible será el menú Mobile Input, que permite la opción de habilitar o inhabilitar las entradas de dispositivos móviles. Continuando hacia la derecha nos encontraremos el menú Window, desde el cual podremos configurar la distribución y presentación de las ventanas en el editor de Unity. Además también dispone de un menú Help, que entre otras cosas permitirá el acceso a documentación de la API de Unity para el desarrollo de nuestros propios scripts. Continuando con el resto de la interfaz, es recomendable recalcar en primer lugar que el tipo de layout utilizado sería un layout de 2×3 para visualizar con la siguiente distribución la interfaz de Unity, donde podremos en primer lugar encontrar una serie de botones que permitan manejar los diferentes objetos de la escena. Añadiremos un nuevo objeto desde el menú GameObject y añadiremos un objeto 3D de tipo cubo. Si seleccionamos este primer botón, podremos arrastrar la escena y movernos a lo largo de ella. Si seleccionamos la segunda opción, podremos mover el objeto a lo largo de sus diferentes ejes de coordenadas, en el que, si podemos apreciar, tendríamos el eje Z, el eje X y el eje Y. Continuando con el resto de botones para la navegación por la escena, nos encontraríamos con la herramienta de rotación, en la que podremos modificar el ángulo de rotación del objeto. Otra de las herramientas disponibles sería la del escalado del objeto, que pulsando sobre este elemento central mantendremos las proporciones del objeto al movernos hacia la derecha. Por último tendríamos la siguiente herramienta, que nos proporciona en un solo movimiento la capacidad de mover, escalar y rotar el elemento. Bastaría con seleccionar uno de sus puntos y moverlo a lo largo de la escena. Continuando de izquierda a derecha podríamos encontrarnos los siguientes botones, que permitirán establecer los valores de Center o Pivot, que posibilitan por un lado posicionarte en el centro del eje de rotación de la entidad, es decir, seleccionando la opción Center nos posicionaríamos en el centro de rotación de la entidad, y si nos posicionamos en la opción Pivot nos posicionaríamos en el centro del eje de rotación del objeto padre. El segundo botón, situado a la derecha, podrá establecer los valores de Local o Global, que permitirá alinear los ejes X, Y y Z con respecto a la escena o alinearlos con respecto al objeto en sí. Además dispondríamos de 3 botones que permitirán desde pasar al modo juego, pausar dicho modo juego e ir avanzando frame a frame. Otra de las opciones disponibles sería la opción Layers, que es un desplegable que contiene las capas definidas en la escena y que permite controlar qué objetos comparten características particulares. Por cada objeto de la escena podremos asignarle una capa para posteriormente poder habilitar o deshabilitar dicha capa en la escena. Este segundo desplegable, llamado Layout,
permite seleccionar diferentes configuraciones en la disposición de las ventanas que forman el editor de Unity, como es el caso de la opción 4 Split o White.